Muchachos, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión número 8 del curso, del módulo uno del curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Habíamos estado revisando en la mañana, en la sesión anterior, un poco sobre la introducción al diseño por desempeño. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto, como siempre, y continuamos con esto y bueno, ya un poco de algunas acciones adicionales, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto un poco de antecedentes de lo que se terminaba teniendo en el nivel, un poco a nivel de cómo se terminó evaluando el diseño por desempeño en el tiempo. Habíamos visto un poco de los niveles de sismos, un poco el nivel de desempeño que ya empezaba a tener una misma compatibilidad de repente entre los diferentes que terminaban teniendo. Este, los niveles de desempeño y habíamos visto también los objetivos, más o menos cómo terminaban llevándose, ¿no? Anteriormente. Y habíamos dicho de que en todo el proceso habían habido las normativas que terminaban actualizándose una con respecto a la otra y de tal manera que sumaban fuerzas, hacían sinergia para poder complementar una de esas, en este caso el AC 4113, que ha terminado posteriormente pasándose al AC 4117, que es con el que nos vamos a guiar nosotros, ¿no? Habíamos visto un poco lo de los objetivos de desempeño para el AC 4117. Habíamos visto de que en general eran un desempeño básico y si tenía un mejor desempeño era un mejorado y si tenía un menor desempeño iba a ser un limitado, ¿no? Como objetivo de desempeño. Nosotros íbamos a tener diferentes niveles de sismo y estaban involucrados en dos niveles, ¿no? En lo que sean para edificaciones existentes y para edificaciones nuevas. Y en lo bueno que estaban estas orientadas de acuerdo a lo que habíamos revisado nosotros. En el caso de la primera para existentes, terminaba siendo con una probabilidad de excedencia del 20% en 50 años, que equivalía a un periodo de retorno de 225 años, habíamos dicho. Y en el caso del existente, eh, terminaba del segundo, del número 2 existente, terminaba siendo un 5% de probabilidad de la probabilidad de excedencia en 50 años, que equivalía a los 975 años, que para nosotros como para poder recordarnos era un sismo muy raro, ¿no? Y para el caso de los equivalentes de nuevo, no significa que este esté orientado para edificaciones nuevas. Se supone que las edificaciones nuevas terminan teniendo un cierto desempeño de acuerdo al diseño que cada una de nosotros, que cada uno de nosotros estemos realizando. Pero si se quería hacer una equivalencia se podía tener para estos niveles de sismo. Un nivel de sismo, un primer nivel de sismo con 2/3 del segundo nivel de sismo y el segundo nivel de sismo el orientado en la norma ACE como el MCR, ¿no? El máximo sismo considerado, pero con un objetivo de riesgo o un riesgo objetivo, ¿no? Habíamos dicho de que en estos dos últimos casos pues ya no nos orientábamos con los periodos de retorno, pero que para el caso nuestro podríamos hacer una equivalencia, ya habíamos revisado y explicado eso cuando habíamos visto el tema de peligro sísmico. Y terminábamos teniendo, por ejemplo, acá podríamos tomarlo como uno de 2500 años y otro como el de 2/3 de esto de 475 años, ¿no? Podríamos hacer algunas equivalencias más o menos así. Habíamos revisado que el espectro de aceleración es muy parecido con el de ellos, solamente que los periodos donde termine cambiando la respuesta de esta, acá tenemos ciertos eh, niveles de periodos entre un T sub 0 hasta un TS, donde las pseudoaceleraciones absolutas terminan siendo constantes, las de velocidades terminan siendo una lineal y las de desplazamientos terminan siendo una curva, ¿no? Y así sucesivamente iba a ir yo cambiando conforme tenga el rango de periodos, ¿no? En este rango de periodos es un esfuerzo, una respuesta de velocidades relativas constantes y acá una respuesta de desplazamientos relativos constantes, ¿no? Entonces es muy parecido, bueno, nosotros nos hemos acoplado mucho a lo que se tiene fuera,
y se termina haciendo una modificación por el tema del ratio, la relación de amortiguamiento viscoso efectivo, y se puede hacer una modificación del espectro. Inclusive habíamos visto un estudio de peligro sísmico que hacían algo parecido, ¿no? Habíamos visto los niveles de desempeño también. Habíamos visto de que los niveles de desempeño típicos eran la ocupación inmediata, el de seguridad de vida y la prevención de colapso, pero habíamos comentado de que existían unos ciertos rangos en los cuales se encontraban niveles de desempeño que sean variables dependiendo de en dónde se encuentra, ¿no? Entre ocupación inmediata y seguridad de vida, y otro rango entre seguridad de vida y prevención de colapso con un rango de un desempeño estructural de seguridad reducida, pero con un cierto límite de seguridad, o una seguridad limitada, ¿no? Entonces es ahí donde aparecían estos cuatro niveles de desempeño. El immediate occupancy, que es ocupación inmediata, que nosotros lo habíamos visto. El damage control no lo habíamos revisado, bueno, o no, de repente no conocemos, pero es el que se menciona entre ambos, no un cierto límite, sino entre ambos. O sea, si se encuentra entre ambos ya sabemos que es el damage control. El life safety, que es el seguridad de vida. El reduce safety, que es el caso también lo mismo, un límite entre ambos, y el collapse prevention, que es prevención de colapso, que estaría con esto. Entonces aparecen los S1, 2, 3, 4, 5, y habíamos comentado que habían unos niveles de desempeño también no estructurales, ¿no? Esos niveles de desempeño no estructurales no los estábamos revisando, pero para cuando nosotros encontramos mucho de esta información, lo encontramos relacionada a esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay una variación entre el operacional o completamente operacional, si quisiéramos llamarlo así, y ocupación inmediata, por ejemplo, en el caso de la parte estructural, tienen un mismo nivel de desempeño de ocupación inmediata, pero lo que variaría sería el nivel de desempeño, pero de la parte no estructural. Este es el A y este es el B. El A es el operacional y el B una retención de la posición, de la ubicación de estos, ¿no? Entonces ahí terminaba cambiando un poco, pero así íbamos a encontrar muchas veces los niveles de desempeño, ¿no? Luego lo que habíamos hecho era un poco explicar al detalle cómo estos aparecían y qué es lo que íbamos a encontrar en estos, y luego lo vamos a volver un poco más tangible, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer un poco más tangible, teníamos ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso, y lo que se podía permitir y qué es lo que sucedía en cada uno de estos estados. Nosotros lo habíamos acoplado un poco a las curvas de capacidades, pero para eso necesitábamos entender un poco las curvas de capacidades y los componentes que se encuentran o que vamos a estudiar estas curvas de capacidades y estos niveles de desempeño. Es por ello que necesitábamos saber un poco la diferencia entre los niveles o los componentes que se encontraban. Habían componentes principales, habían componentes secundarios, y bueno, habíamos dicho que la diferencia principalmente es de la responsabilidad sísmica que cada uno de estos tenía. En el caso de los componentes principales eran los elementos acá en rojo, que eran los principales que terminaban tomando la responsabilidad de desempeñarse o desarrollar un comportamiento tal que se logre el objetivo de desempeño esperado, ¿no? Y los otros eran parte del sistema, pero no necesariamente un criterio que se tenía de ese era ¿no? Del porcentaje de capacidad que podías limitarlo. En muchos de los otros casos también podía ser aquellos elementos que tienen algunas acciones que sean controladas por la fuerza, que ahorita lo vamos a ver, y que quisieras tú limitarlos, ¿no? Se hace también ello. Tenemos acá también un ejemplo de los de rojo, componentes principales, y azul, componentes secundarios. Y para eso necesitamos saber cuál era el comportamiento de un componente. Por eso lo sacábamos a partir de una curva de esfuerzo de formación, y podíamos tener diferentes características que nos encontremos en las curvas de esfuerzo de formación, que son estas características que nos encontramos acá, que habíamos estado revisando. Estaba claro que habían unas ciertas partes de los componentes, o las partes principales de los componentes o de las curvas de esfuerzo de formación de los componentes, que se necesitaban unas características para poder llevar a ciertos modelos que nos puedan representar y podemos utilizarlo en los análisis estructurales. En el caso de concreto habíamos comentado que estas curvas las podíamos tomar de esta manera, dependiendo de lo que, de la disponibilidad que se tenga, pero en el caso de albañilería íbamos a usar otras que se podían tomar a partir de la formación de los ensayos que se habían realizado en el Perú, ¿no?
Les habíamos explicado un poco de estas curvas. También habíamos dicho que la norma A se determinaba dando unas ciertas curvas para los componentes y las acciones que éstas estén soportando los criterios de aceptación, que van a ser básicamente los niveles, los niveles de desempeño límites que éstas tuvieran, ¿no? Habíamos comentado de que si no obteníamos, que era lo que íbamos a hacer nosotros a partir de curvas de capacidad, de curvas histeréticas, se podían obtener curvas de capacidades, era lo que habíamos hecho, bueno, íbamos a ver un poco eso con el caso de la albañilería, ¿no? Y hasta ahí nos habíamos quedado un poco. De manera general, algo rápido, eso era lo que habíamos estado haciendo. Entonces, nos pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver, habíamos estado hablando de los componentes, componentes principales, componentes secundarios, el comportamiento de estos componentes, pero ¿qué es lo que sucede? Que en cada uno de estos componentes van a haber ciertas acciones que los podíamos clasificar de dos tipos. Acciones que puedan ser controladas por la deformación, si es que la deformación es la que me terminaría limitando el comportamiento de esta, o por la fuerza, si es que la fuerza me estaría limitando el comportamiento de esta. Pero ¿cuáles acciones? ¿Para componentes diferentes? No, podrían ser los mismos componentes inclusive, pero las acciones diferentes y tendríamos que controlar para cada uno de estos. Es más, un poco del diseño por capacidad, por ejemplo, que sale en las normativas, últimamente con un poco más de fuerza inclusive, estos están un poco orientados con ello, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco de eso, ¿sí? Dice, acciones controladas por deformación y por fuerza. Se espera que las acciones controladas por fuerza, que es el Force Control Action, tengan una pérdida repentina de la resistencia después de su inicio de falla, o bueno, de su falla casi en total, en todo caso, si es que pierde repentinamente la resistencia, y no se permite que excedan la resistencia nominal del elemento que se está evaluando. Por otro lado, se permite que las acciones controladas por deformación se deformen más allá de la fluencia. O sea, en el caso de las que son controladas por fuerza, cuando éstas fallan, pierde su capacidad repentinamente. O sea, son frágiles o no dúctiles. Y al contrario, aquellas que pasando este nivel aún puedo deformarse, no con la misma capacidad, pero con una capacidad reducida, hasta un cierto límite de ductilidad. Y entonces estos estarían controlados por la deformación, que era lo que se estaba diciendo. ¿Ok? Dice, idealmente un sistema de construcción tiene un sistema identificable de resistencia a la fuerza sísmica, que consiste en sistemas horizontales y verticales. Dentro de cada uno de estos se espera que algunas acciones de los componentes sean capaces de realizar la fluencia inicial, acciones controladas por deformación, mientras que se requieran algunas acciones para transmitir fuerzas elásticamente debido a su limitada ductilidad que éstas tienen, o sea, acciones controladas por la fuerza. No lo entiendo, ingeniero, ¿a cómo se refiere esto de acá? Miren, por ejemplo. Este concepto es algo similar a cómo se diseñan los nuevos edificios con combinaciones de cargas especiales. De repente esto nosotros no lo tenemos, pero tácitamente lo vamos a tener, que es el tema, el factor de sobreresistencia. Aquellas que contienen una sobrecarga a partir de un factor de sobreresistencia, dice, aplicadas a componentes que están destinados a permanecer elásticos y se usan fuerzas del nivel del código, con un factor de reducción R. Es decir, aquellas que yo, en vez de decirles que trabajen con este factor R, yo les diría que les aportaría un cierto valor de tal manera para que no desarrollen esto de acá porque no tienen la capacidad de desarrollarlo, porque está controlada, esa acción está controlada por la fuerza, no por la ductilidad. Por ejemplo, en el caso de una viga, cuando nosotros tenemos una viga comúnmente la termino, va a estar bueno, va a estar, o sea, los efectos o las acciones que van a estar en estas van a ser acciones por flexión y acciones por corte. Las acciones por flexión, a partir de la naturaleza de estas, son acciones que son dúctiles.
o que por lo menos buscamos que éstas sean dúctiles. Pero en el caso de las acciones por corte, no terminan siendo dúctiles. Por tal, necesitamos aportarle dentro de la verificación de estos unos ciertos factores de tal manera de que a estas acciones las terminemos limitando, ¿sí? Y si se desarrolla la flexión, genial, porque esta flexión es dúctil, ¿no? Entonces terminamos buscando ello, ¿no? Vamos a hacer un poquito acá de papel con ello. Vamos a ver Ay, perdón, este no está conectado. Vamos a ver, por ejemplo, disposiciones sísmicas. Tendríamos nosotros dos maneras de ver el caso del diseño de vigas. Cualquiera de las dos termina buscando lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos vigas, nosotros podríamos tener principalmente lo que es la flexión y lo que es el corte. Nos vamos a concentrar en lo que es la flexión. Cuando es la flexión, podría tener dos comportamientos entre estos. Podría tener una falla dúctil o una falla frágil. ¿Sí? Existe un caso intermedio que nosotros hemos creado, que es una falla balanceada, ¿no? Es un caso ideal, una falla balanceada, ¿sí? Y en otros casos lo hacen a partir del control de las deformaciones unitarias. Vamos a hacerlo con esto sin hacer mucho problema, también podríamos hablar del otro caso, ¿no? En el caso de una falla dúctil, balanceada o fue una falla frágil, nosotros agarramos y terminamos decidiendo de que esta sea la falla dúctil. Siempre vamos a buscar eso, vamos a buscar que las fallas sean dúctiles, pero hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, tratamos de forzar este tipo de falla. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Acá mejor lo disgrego, perdón. Si yo tengo en cualquiera de estos, vamos a ponerlo esto, ¿sí? Voy a hacer esto. Voy a tener acá la compresión y la tracción. Cuando es la tracción del acero. Y cuando es la compresión del concreto. Entonces, yo terminaría buscando, por ejemplo, en el caso de la compresión del concreto, esto va a ser frágil y esto va a ser dúctil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Priorizar lo que es la tracción del acero. Una falla por tracción del acero. Al priorizar una falla por tracción del acero, de los tres, me quedo con esto de acá. Una falla dúctil, ¿sí? Y trato de desestimar estos de acá. Ok. Luego, cuando estamos en el caso del corte, en el caso del corte tengo una falla frágil por el tema del propio concreto también. Una falla frágil por el tema del propio concreto. Tracción diagonal. Una tracción diagonal. Entonces, de estos dos, yo voy a tener una falla dúctil o una falla frágil. Y acá vamos a tracción diagonal en el concreto.
y el concreto es frágil, ¿no? Entonces, de estos de acá, yo diré, ¿sabes qué? No me voy con este, me tendría que ir con este. Es por eso que trato de priorizar lo que es la flexión. Y entonces las vigas con ello pueden tener una falla, una falla eh, dúctil. El tema es que, ok, estas son en temas de capacidades, asumiendo demandas que sobrepasen esas capacidades. O sea, yo estoy asumiendo de que si tengo una cierta demanda, yo tengo una cierta demanda reducida, ¿sí? Si tengo una cierta demanda reducida, esto es menor que la capacidad nominal de esta, ¿no? De la capacidad nominal. Pero que en realidad no es así, ¿no? Una cierta demanda reducida implicaría un cierto factor de R porque tiene capacidad de disipar energía, una capacidad de deformación. Pero ¿qué pasa si no tiene esta capacidad? Pero si alguna de las acciones no cuenta con esa capacidad, entonces no, no se le puede exigir ese R. No se le puede exigir ese R. Este R no se le puede exigir. ¿Qué se hace? Esa acción debe ser elástica. Esa acción debe ser elástica. Hasta donde se pueda. Pero bueno, ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace en el caso de vigas? En el caso de vigas, una disposición sísmica es. Una disposición sísmica es. ¿Sabes qué? A las combinaciones con sismo, por ejemplo, 1.25 de carga muerta más carga viva más sismo. 0.9 de carga muerta más sismo. A las acciones las multiplicamos por un cierto factor, un 2.5. ¿Para qué? Para que esto sea una demanda no reducida. ¿Qué pasa con esa demanda no reducida? Con una demanda no reducida, entonces, ¿qué termino teniendo? Una acción con comportamiento elástico lineal. Para eh, nada más, comportamiento elástico lineal nada más. Debe ser para su acción y va a redundar para su acción controlado por la fuerza. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que se terminan haciendo y se terminan buscando. En algunos casos no se pueden hacer estos. Si por ejemplo tenemos algunas vigas de acoplamiento, por ejemplo, las tenemos que diseñar elásticamente, inclusive aportándole elementos eh,
¿cómo se llama? Refuerzos que terminen reduciendo ese tipo de falla. ¿Cómo haríamos para reducir esos fibras de falla? Colocando fierros diagonales, inclusive con estribados estos de acá, y hagan que ese tipo de falla, que es diagonal, que al colocarlos, estamos cosiéndolos, se terminen reduciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar controlado por ese tipo de falla. Nosotros vamos a tener mucho de eso en nuestras estructuras. En general, en nuestras estructuras podríamos tener un elemento, en general, en general, muchas veces tenemos, vamos a ver, un cierto elemento, por ejemplo, como esto, así, que puede tener, que puede estar controlado por deformaciones de corte. O sea, la deformación que me caracteriza el comportamiento de este elemento puede ser por corte. Eso quisiera decir algo como esto. Entonces, por ejemplo, si yo reviso las secciones acá, ahorita, si yo reviso las secciones acá, por ejemplo, una sección inicial que estaba, perdón, acá, básicamente lo que termina haciéndose es cambiando a acá. Y este es un comportamiento, este y este, ¿no? Comportamiento controlado por por el corte, por deformación por corte. Pero a veces tenemos algunos elementos que no sucederían eso, que al contrario, mm, como, a ver si me sale. Bueno, más o menos. Exagerando un poco, ¿sí? Acá debería crecer un poco más. Un poco por ahí, bueno, exagerando un poco. Como lo puse con verde. Más o menos por ahí. Este debería estar por acá. Por ejemplo, si busco ahí, vamos a poner algo así. Y este sería algo así. Ven que flecta, ¿no?
Bueno, más o menos. Un poquito más acá creo que hubiera sido. Bueno, no importa. ¿Y qué es lo que, si buscamos el centro, qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con, no sé si estaba por acá, creo que el centro estaba por acá, ¿no? Pero es que no era redondo, ¿no? Mire, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿sí? Y en el anterior tendría algo como esto. Exagerando, porque las deformaciones exactamente no son así. Esto sería, las deformaciones tienen que ser pequeñas, ¿sí? Asumiendo deformaciones pequeñas, pero para que se pueda entender un poco lo exagero en ambos casos. Entonces, acá, ¿qué se busca? Una cierta sección inicial y una cierta sección final, ¿no? Y una cierta curvatura de esta, ¿sí? Entonces, esto es lo que se busca, ¿no? Acá un comportamiento controlado por deformación, por flexión o rotación. Bueno, flexión. Entonces, en el caso, por ejemplo, de vigas, en el caso, por ejemplo, de vigas se asumen estos tipos, ¿no? O sea, podríamos tener todos, eso es lo que estábamos diciendo. Nosotros podríamos tener flexión y corte. Bueno, podría poner corte y flexión para que no se confunda, ¿no? Corte y flexión. Pero podrían darse casos en los cuales este priorice y este no. Perdón, vamos a ponerlo así. Que este priorice y este no. Que este priorice y este también, pero no es el principal. Que este deje de ser el principal y este empieza a ser el principal. Podría ser de que este no y de que este sea el principal. ¿Sí? Y entonces en estos casos de acá serían efectos combinados, que era justo lo que habíamos conversado. Por ejemplo, para acá dice, por acá, por ejemplo, estas ecuaciones o formulaciones para el esfuerzo de corte promedio para edificaciones de albañilería. Dice, las ecuaciones propuestas por un investigador Suganu y por otra investigadora Cárdena presentaron términos diferentes, o sea, dentro de sus ecuaciones, tales como la cuantía longitudinal, el esfuerzo axial
y un cierto coeficiente constante. O sea, esos son los que ellos han parecido. ¿Ya? Ahorita no vamos a entrar al detalle de cuáles son, por qué y cómo. Solamente quiero que nos demos cuenta de algo. Sin embargo, dice, ellos también presentaron términos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Sugano, el cálculo del esfuerzo a coste promedio máximo incluyó, ¿qué cosa incluye? La cuantía transversal. ¿Qué es la cuantía transversal? Ah, eh, estribos de los elementos de confinamiento. Eh, de, Debido a que ellos esto lo que buscaba era intentar predecir resistencia por corte, flexión o una falla por corte y flexión. Corte, flexión o la combinación de ellas. Mientras que en el caso de Cárdenas, el cálculo incluyó efectos de esbeltez. Entonces dice, en este estudio, la cuantía longitudinal y transversal, ambos, y el esfuerzo axial son incluidos propuestos acá, considerando una falla por corte y flexión, debido a que este tipo de falla ha sido ampliamente observado en muros de mampostería ensayados en los últimos años y muros de mampostería confinada dañados en los últimos eventos sísmicos. Y bueno, en tal sentido, esta es la ecuación que está propuesta, ¿no? Esta de acá. Ah, entonces, esto puede cambiar. Sí, pueden colocarle efectos de Belté, se está trabajando para incluir eso. Puedes trabajar el efecto, no sé, pues de- del, del esfuerzo por corte del muro solo, sin todo el muro con elementos de confinamiento. Puede ser. Puedes incluir y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el caso del sismilo que se está trabajando es mucho para trabajar la flexión. Sí, se está preparando el equipo, bueno, se estuvo preparando el tema de la pandemia, para poder generar flexión únicamente y ya no cargas laterales, cosa que se puedan tener capacidades por flexión de estos. ¿Sí? Porque cuando yo aplico una carga lateral a un muro, carga por brazo de palanca, igual tengo flexión. O sea, si bien se activan primeros estos, pero igual tengo flexión. Y si tengo alguna cierta capacidad de los elementos de borde, que son los elementos de confinamiento, que se aplastan los talones, hay una cierta flexión ahí, porque estos se están trabajando. Si yo reviso un poco de los estados límites de daño, empiezan a fisurarse justamente los extremos, porque cuando aplico una carga lateral existe una flexión. Si no, de frente lo que aparecería serían las diagonales, como estas de acá, pero existen en los extremos unas ciertas fisuras, porque hay una cierta combinación con flexión. No es la que predomina. Ese tipo de mecanismo de falla lo toma el caso del- de los muros de mampostería confinada o los muros de albañilería confinada. Los muros de albañilería armada no. Los muros de albañilería armada, como tienen fierro longitudinal en el desarrollo del muro, estos sí pueden tener una capacidad y una falla por flexión, siempre que estos fluyan, ¿no? Se buscaría que fluyan, se supone que sí, ¿sí? Entonces, estos podrían tener esa capacidad. Podría ser en la zona de compresión que pueda ser limitada la capacidad de tal manera de que no se forme el aplastamiento del muro de mampostería, bueno, un poco con el concreto líquido, el grout que se le coloca, el mortero que se le coloca a, a los muros de albañilería armada. Pero desarrollaría esto de acá. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, vamos a revisar, por ejemplo, otro, creo que esto sí se los había juntado. Igual lo deben de tener. Esta es la propuesta de norma S070 de albañilería, por ejemplo.
Acá está. La norma 070 de albañilería lo ha subdividido en dos grupos grandes. En albañilería confinada y en albañilería armada. En el caso de albañilería confinada, dice, para este tipo de edificaciones se ha supuesto que la falla final se produce por fuerza corta, se ha supuesto, es parte de la metodología. En todo esto se necesitan buscar y generar ciertas metodologías. Que se produce fuerza cortante en los entrepisos bajos, ya no el primer nivel. En el caso de la norma anterior, específicamente era el primer nivel, aunque creo que por ahí comentaba entre pisos bajos, pero entre pisos bajos del edificio independiente de la relación de aspecto, altura de entrepiso y longitud de muro. Independiente de esto, se asume que es por corte. ¿Sí? Y si, por ejemplo, vamos al otro grupo, que es albañilería armada, yo te flexo compresión. Vamos a ver, debería estar por acá. Entrepiso para el diseño de muros armados para suponer selección rectangular, flexión de compresión, para el diseño de corte, considerar rectangular, despreciando. Todos los muros contribuyen, la cuantía mínima, al reforzamiento se colocará refuerzo. Los muros, el refuerzo horizontal. Último esfuerzo, tenemos libres. Las fallas por deslizamiento. Creo que no está ahí, creo que está. Acá está, acá está, perdón. El otro lo tienen en la otra parte, cuando es el diseño, y se lo tienen acá. Raro, ¿no? Bueno, dice, diseño por resistencia. Los muros portantes se diseñarán por una falla por flexión. El otro vieron que decía por corte, ¿no? Falla por flexión. Con el método de diseño por resistencia, resistencia última. Se acepta daño estructural con pérdida de una parte de la rigidez original, pero conservando una margen de seguridad contra el colapso. Todo esto es muy parecido para el caso, ¿ven? Diseñado como si fuera un método de resistencia. ¿Sí? Tiene flexión, tiene flexocompresión, como si estuvieras diseñando una placa. Como si estuvieras diseñando una placa. ¿Sí? Entonces es diferente a pesar de ser los mismos materiales, ¿no? Y interpretar por qué la bañera armada no se coloca un poco más, porque de R, porque no se tiene en realidad mucha investigación para nosotros de la bañería armada, ¿no? Mejor, en el caso del Perú, mucho lo que hace es dejarlo como generalizado, algunos casos generales, pero eso terminaría complicando, podría ser, ¿no? Pero no hay muchos proyectos de este tipo, más son los proyectos de bañería mampostería confinada, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es lo que nosotros terminamos teniendo, ¿no? Hay uno más que vendría a ser la acción por axial, pero la de axial se asume que es una falla frágil, ¿no? En general, ¿no? Comúnmente si tenemos albañilería, sea armada, o sea la confinada, o sea la de concreto, se asumiría que estos pues serían una falla frágil. Por eso los factores de reducción de resistencia, por ejemplo, de estos son mayores, ¿no? Si quiero un factor de reducción de resistencia hasta 0,75, creo que inclusive más, ¿no? Entonces, tengo para reducir bastante, es decir, aumentar un mayor factor de seguridad, para que por eso de ahí termine generando un comportamiento más elástico por su falla frágil, ¿no? O sea, lo terminas limitando, siendo un elemento este, principal de repente, ¿no? O un componente, ¿no? Bueno, miren lo que dice, por ejemplo, acá. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, acá hay ejemplos que te da la norma, si mal no recuerdo, esta es la C7 la que te da esto de acá. Dice ejemplos de posibles acciones controladas por fuerza y deformación, de posibles, ¿no? O sea, es algo general. Ya en este punto es saber algo muy general, ¿sí? Puede hacer que termine saliendo así, no puedas terminar saliendo así. Por ejemplo, en componentes para pórticos resistentes a momentos,
Si tuviéramos vigas, la acción controlada por deformación sería la fricción, lo que habíamos hablado hace un rato. Y la controlada por la fuerza sería el corte, ¿no? En el caso de columnas, el corte, que es poco lo que se tiene en pero igual se la limita, y el axial, ¿no? Y en el caso de los nudos también igual con el caso de los cortes, ¿no? Se buscan que los nudos también sean este, lo más elástico posible, ¿no? Que la falla última sean de eso porque es una zona donde es difícil hacer reparaciones ahí, ¿no? En el caso de muros por corte, muros de corte tendríamos flexión y corte, una acción controlada por la deformación. Ya dependería de cada uno de nosotros hacer esto. Si tenemos una placa con los refuerzos horizontales, puedo yo controlar esto, ¿no? Puedo controlar esto. Y una acción controlada por la fuerza vendría a ser el axial nuevamente, ¿no? Y así sucesivamente, en el caso de acero y otros casos adicionales también se pueden revisar de esa manera. Entonces con eso ya tenemos un poco claro cómo serían los componentes, cuáles estos aportarían y cuáles serían las acciones que puedan controlarse por estas. Si tengo una acción controlada por deformación, tendría que ser una dúctil y una por fuerza sería una frágil, básicamente, ¿no? Pero un elemento principal o un componente principal o un componente secundario puede ser ambos. Puede estar controlado por la fuerza como puede estar controlado por deformación. Obviamente los principales buscamos que sean controlados por la deformación únicamente, que vendría a ser que sean dúctiles únicamente, ¿no? Entonces empezamos a revisar un poco por acá unos ejemplos que también nos da la norma, ¿no? Por ejemplo, da unos 3 tipos de curvas, por ejemplo. Una curva tipo 1, dice, y vamos a ver qué podría suceder ahí, combinando un poco lo que hemos ido hablando. Dice, si tengo la curva tipo 1, por ejemplo, de la figura, representa el comportamiento dúctil con un rango elástico entre los puntos 0 y 1. O sea, desde 0 a 1 es un comportamiento elástico. O sea, si yo lo diseñaría acá, estaría pues bien, ¿no? Solamente que tendría que alejarlo de este punto, lo máximo posible. Y un rango plástico desde 1 hasta 3. Una caída, un pequeño endurecimiento, o una resistencia residual, perdón, endurecimiento sería para arriba, una pequeña resistencia residual, y ya caería hasta 3. Seguido de la pérdida de la capacidad de resistencia a la fuerza sísmica en el punto 3, acá. Cae totalmente. Pero pérdida de capacidad de resistencia a la carga de gravedad en el punto 4, acá, ya. Ahí terminaría colapsando, viniéndose abajo. En teoría sí debería de ser, ¿no? Solamente es para poder dar un ejemplo. En la práctica no llegamos a esos puntos, habíamos dicho, ¿no? El rango plástico puede tener una pendiente poselástica positiva o negativa, acá. Puede ser positiva, como puede ir para abajo, 1, 2. Y una región degradada por resistencia, o sea, acá, con resistencia residual, acá, no despreciable a resistencia de fuerza sísmica y fuerza de gravedad, del punto de 2 a 3. O sea, puede caer una resistencia residual hasta el punto 3. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Este de acá, como dice al inicio, es una curva tipo 1 que representa el comportamiento dúctil. ¿Sí? Este representa un comportamiento dúctil. Las acciones de los componentes principales o primarios que exhiban este comportamiento se clasificarán, o que tengan este comportamiento se clasificarán como controladas por deformación. ¿Sí? Si el rango plástico es tal que D es mayor o igual a 2 veces G. O sea, si este de acá llegara a ser muy cercano acá, pues significaría que esto caería rápidamente y vendría a ser algo así. Y no, pues no puede ser. Este D tendría que estar lo más alejado de este G. Este D, si estuviera acá, por ejemplo,
estaría muy cercano acá, significaría que llegaría uno y caería, y eso no se quiere. Y quiere que vaya a uno y se demore para ir a 2, y ya luego caiga, ¿no? Para los principales se acepta eso. O sea, este es un dúctil, pero que se acepte con esta condición. De lo contrario, se clasificarán como controlados por fuerza. O sea, el principal puede ser que sea por fuerza. Claro, por el tipo de acción que tenga. No porque sea una viga, no puede ser de que tenga una de sus acciones controladas por fuerza. Las acciones de los componentes secundarios, si es que fuera un componente secundario, que tienen este comportamiento, se clasificarán como controlados por deformación para cualquier relación de DG. Para el secundario, no importaría, se va a asumir que no importa esto, con tal que tenga esto de acá, se va a asumir de que está controlado por la deformación, pero es para el secundario. No debería llegar a esos puntos, se supone, ¿no? Pero bueno, si llegase, sería controlado por la deformación. El siguiente caso dice, también representa un comportamiento dúctil. De la misma manera, desde 0 a 1 es un rango elástico y un rango plástico desde 1 a 3, porque decae súbitamente y termina perdiendo su capacidad total. El rango plástico puede tener una pendiente poselástica positiva o negativa. Enseguida tendrá una pérdida sustancial de la capacidad. Mira, ya se perdió lo que es la resistencia residual. Cae hasta el punto 3. La pérdida de capacidad de resistencia a la carga tiene un lugar de formación en el punto 4. Las acciones de los componentes principales que presenten este comportamiento se clasificarán como controlados por deformación. O sea, aún así se podrían asumir controlados por deformación. Si el rango plástico E es mayor a 2 veces G, o sea, ahora están en el punto de acá, que sea mayor a 2 veces G. En los principales, y claro, porque habíamos dicho que principalmente lo que buscábamos era la zona de acá. Principalmente buscábamos cuál era la zona de acá. La zona de acá yo no debería de garantizar nada. La zona de acá yo no debería de garantizar, sino esta zona de acá. De lo contrario, se clasificarán controlados por fuerza, o sea, frágiles. Claro, si esto, por ejemplo, se reduce, pues se podría tener problemas. Las acciones de los componentes secundarios que presenten un comportamiento se clasificarán como controlados por deformación si F es mayor a 2 veces G. Le importa un poco más esto de acá, de todo esto, siempre que lleguen hasta este punto, algo que no va a ser complicado. De lo contrario, se clasificarán como controlados por la fuerza. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer en los otros casos? El otro caso, el caso 3, perdón, ¿cómo sería en el último caso? El caso 3, miren, viene una resistencia, una capacidad, y luego cae. Ah, ya, este es un comportamiento frágil o no dúctil. Igual tiene un rango elástico desde 0 a 1 y pierde la capacidad en 1, ya no en 2 o 3, en 1. Cae, pierde la capacidad de resistencia a la fuerza sísmica en el punto 3. Y pérdida de la capacidad de resistencia a la carga por gravedad asociada a la deformación con el punto 4. Las acciones de los componentes primarios que muestren o que tengan este comportamiento se clasificarán como controlados por fuerza. O sea, esto directamente sería controlado por fuerza. ¿Sí? Directamente sería clasificado por fuerza. Las acciones de los componentes secundarios que presenten este comportamiento se clasificarán como controlados por deformación si F es mayor que 2G. O sea, te da alguna cierta aceptación acá todavía. ¿Por qué? Porque se aprovecha de toda esta zona de acá. De lo contrario, se clasificará por fuerza. Tendríamos que nosotros asumir esta zona de acá. Tendríamos que asumir un poco esta zona de acá. Tendríamos que asumir todas estas partes de acá para ver si está controlada por deformación o por fuerza. Pero ¿qué tengo de particular en los tres casos? Que si yo estoy, bueno, más que el último de repente no tanto, pero si estoy en el segundo o en el primero, si me encuentro desde 0 a 2, si me encuentro desde 0 a 2, podría estar controlado por deformación. ¿Sí? Si tengo 1 y 2, podría estar controlado por deformación. Es más, yo buscaría que esté controlado por deformación y para que sea dúctil. Y secundarios,
Pues depende de esto. Si es que son controlados por fuerza, podría asumir para que puedan tener una mayor capacidad de pero si no, se terminan quedando con estos únicamente. ¿Sí? Podría yo exigirles a los elementos que sean secundarios que puedan comportarse con ciertos límites y criterios de aceptación de los principales. ¿Sí? Y no hacerme más problemas para poder hacer el análisis, a menos que necesite algo más de detalle. Entonces con eso podría tomar una estructura y asumirla todo con elementos principales, sabiendo que de repente esto no suceda. ¿Sí? O sea, sería un poco más conservador. Los criterios de aceptación los limitaría más. El comportamiento yo le voy a dar, pero los criterios de aceptación los limitaría. No voy a tomar como que si está por acá, ese estaría bien, no. Es más, no debería de tomar estos de acá. No deberían de tomar. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo cuando hagamos el análisis no lineal. Perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volverlo un poco tangible, ¿les parece? Todo lo que hemos ido hablando, vamos a volverlo un poco tangible, porque es un poco subjetivo qué es lo que sucede con estos. Todo lo que hemos ido hablando es un poco subjetivo. Revisemos un poco primero. Por ejemplo, para los niveles de desempeño, cuando hemos estado revisando, por ejemplo, vamos a ver por acá. Se permite una pequeña cantidad de comportamiento inelástico, debería considerar fluencia y resistencia última, lazos histeréticos, deformación, modesta degradación de rigidez y resistencia, se permite, y empezamos a ver un poco subjetivo. Subjetivo en el sentido de que quisiéramos volverlo esto un poco más tangible, un poco palparlo esto de acá, ¿sí? O sea, sentir un poco ya, pero más o menos cómo sería el comportamiento de estos. Entonces, acá nosotros tuviéramos, por ejemplo, estas son también tablas del ACE 4117. Dice acá, por ejemplo, estos son niveles de desempeño de las edificaciones y controles de daño. ¿Sí? Niveles de desempeño, niveles de objetivos de desempeño de las edificaciones. Vamos a ver. Nosotros tendríamos un daño total, ¿sí? En los componentes estructurales para los diferentes niveles. ¿Les parece? Un caso, miren que este es el operacional. ¿Recuerdan que era 1A? El 1 en ambos casos se refería al S1, que era ocupación inmediata para elementos estructurales. Y lo que diferenciaba de uno y otro, el A y el B, eran los no estructurales. ¿Recuerdan? Ok. Y acá dice, vamos a ver, acá tenemos un daño total. Ya. Un daño total muy ligero. ¿Sí? Muy poco. Dice, sin deformación relativa o sin distorsión permanente que pudiera tener en un nivel operacional o completamente operativo, si quisiéramos verlo así. Un daño total ligero. La estructura permanece sustancialmente con su rigidez y resistencia original. Ya habíamos conversado un poco de ello, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede? Algunas pequeñas fisuras, grietas en las fachadas, en algunas divisiones, en algunos cielos rasos, como también en algunos pequeños elementos estructurales, o unas cosas así, sin tomar en cuenta, ¿no? Pero ya está volviéndolo un poco más tangible, ¿no? Fachadas, en divisiones, en cielos rasos, o sea, ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Dice, todos los sistemas importantes tienen su operación funcional, o sea, todo está normal y son funcionales, o sea, cumple su función. Es funcional la edificación, o sea, podemos continuar. Y la ocupación, o sea, las personas ahí puede ser continuado, pueden continuar, dice, y es
porque es altamente probable, ¿no? Su uso es altamente probable. Entonces, no habría mucho. Ahora, hay otra cosa acá interesante, ¿no? El probable, ¿no? O sea, probablemente, ¿no? Eh, un tema ahí de, de lo que habíamos dicho, ¿no? Este es un poco relativo. O sea, en el caso del Perú, como que se ha sacado inclusive en caso de las normas para no tener problemas legales. Eso lo he escuchado alguna vez, como se los comenté a ustedes al doctor Piqué, y él ha sido muchos años el presidente del comité de la norma 030, hasta que llegó a ser ministro y después después ha retornado y sigue, aunque sigue siendo, pero no ha llegado a ser de nuevo el presidente del comité, pero siempre comentaba eso, ¿no? O sea, nuestra norma, mejor si lo dejamos así, porque si no, legalmente, o sea, los ingenieros con todo se está dando una ayuda, pero no se puede devolver, o sea, esta ayuda es la parte reglamentaria y normativa para que la usen, no para que los juzguen. Si es que, por ejemplo, lo han hecho mal, obviamente sí, pero si es que lo han hecho, inclusive, siguiendo las recomendaciones que les damos si tienen problemas, no deberían de tenerlo, y eso es lo que no se busca en ¿no? Entonces, por eso hay muchas cosas sobre esto. En el caso, por ejemplo, de la ocupación inmediata, en el immediate occupancy, un daño total, ligero, un poco, acá muy poco o muy ligero, ¿no? Poco nada más. Dice, sin distorsión o sin deformaciones permanentes, igual que el caso anterior. La estructura permanece su resistencia y rigidez sustancial, igual que el caso anterior. Pero acá empiezan a hablar, es muy probable la ocupación, que continúe la ocupación de las personas o de sus actividades ahí, ¿no? Luego hay algo, acá hay un poco más detallado, pero acá se puede mencionar, inclusive acá se puede tener un poco más para los componentes no estructurales. Bueno, hasta ahí va bien. Vamos con el caso de Life Safety, que es el seguridad de vida, ¿no? Igual el daño total vendría a ser un daño ahora sí moderado. Tiene un daño moderado. En los componentes estructurales, alguna resistencia residual y rigidez se mantienen en todos los pisos, ¿sí? O sea, sí sufre daños. Y hay una cierta resistencia y rigidez que aún se va a terminar manteniendo, se le ha dejado a ese en todos los pisos. Dice, lo que sí es que los elementos de apoyo para las cargas de gravedad están funcionando. No se preocupe. Claro, y tiene que ser, porque no puede colapsar esta edificación. Justamente lo que se quiere es asegurar la vida de las personas. Dice, no hay ninguna falla por cargas ortogonales fuera del plano, en el caso de los muros, o falla de los muros fuera de su plano. Y dice, y presenta sí alguna deformación permanente, que es el tema de la parte inelástica. Hay daño en las divisiones y el tema de la ocupación de esta es posiblemente que no pueda ser realizada hasta antes que sea reparada esta edificación. En realidad te está diciendo que no sea, ¿no? O sea, no van a ocupar la edificación. Tienen que ser reparadas, pero no te es importante acá que hablan de reparación. La edificación puede no ser económicamente reparable. Bueno, acá dejaron un poco libre esta parte de acá. Nosotros sí tratamos de buscar que las edificaciones sean reparables, ¿no? Se supone de que, claro que no es exactamente acá, a pesar que lo comentamos acá, no es exactamente acá porque es difícil llegar a esos puntos. Lo que se busca es que sea acá, entre este y este. ¿Y quién es el que está entre ese y este? El damage control, ¿no? Un control de daño. El nivel que aparecía en ese rango, ¿no? ¿Sí? Ese rango mejorado. Y ahí se podría tener, ¿no? Bueno.
Y en el caso de los componentes estructurales, el daño total severo para una prevención de colapso, un nivel de prevención de colapso, dice una rigidez y resistencia, perdón, queda una pequeña, acá algo, pero acá sí queda una pequeña resistencia y rigidez residual para resistir cargas laterales, muy pequeña, ¿sí? Pero el caso de los apoyos para cargas de gravedad de columnas y vigas aún funciona. Ah, no de todos, sino del caso de columnas y de muros, ¿sí? Hay deformaciones permanentes grandes en caso de acá, son grandes. O sea, y acá ya hay más inelasticidad. Algunas salidas ya están bloqueadas ya, ¿sí? Y la edificación estaría cerca al colapso en posteriores movimientos o después del movimiento y no debería de continuarse su ocupación. Acá esto no debería, dice de frente, ¿sí? Un poco de esto para orientarnos era lo que habíamos visto acá. Estas vistitas me gustan un poco, ¿no? Acá, acá y esto, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que termina, este, se termina teniendo, ¿no? Vamos a ver en el caso eh, de los niveles de desempeño estructurales debido al sistema estructural, ¿les parece? Yo he colocado aquellos que vamos a revisar durante el curso y de los que también son los que tenemos un poco en relación con ellos, ¿sí? En el caso de pórticos de concreto, vamos a tener elementos principales, los elementos secundarios y las distorsiones, ¿no? Vamos a ver en estos tres casos. Si tenemos una ocupación inmediata en los elementos principales, hay menores fisuras, una posible cedencia limitada en algunas ubicaciones, en pocas ubicaciones, y un menor desconchamiento, desprendimiento de la zona. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes presentaciones que vamos a hablar de daños en estructuras de concreto, ¿no? Como material, como durabilidad. ¿Ya? Ahí van a ver un tema de los desprendimientos, se pueden dar por diferentes cosas, ¿no? En el recubrimiento del concreto, un poco de desprendimiento, desconchamiento en el recubrimiento del concreto, ¿sí? En el caso de seguridad de vida, o sea, acá en ocupación inmediata, eso es lo que estuviera sucediendo, ¿no? Un poco de, de algunas zonas que se pueden, el recubrimiento se puede salir, lo podemos resanar, el núcleo queda fuerte, algunas ubicaciones con posible fluencia limitada, o sea, no, podría seguir trabajando todo, ¿no? En seguridad de vida ya tenemos daños grandes en el caso de las vigas, daños fuertes en el caso de las vigas. Acá hay más desprendimiento, desconchamiento de los recubrimientos y fisuras por corte, ¿sí? Agrietamiento por corte en algunas columnas que son dúctiles. Algún menor desprendimiento en columnas no dúctiles y algunas juntas, algunos nudos que pueden estar agrietados, seguridad de vida. Acá en el caso de prevención de colapso para elementos principales, dice, bueno, una grieta ya bastante fuerte y formación de rótulas en los elementos dúctiles, agrietamientos limitados o fallas de los empalmes en algunas columnas no dúctiles. Un daño severo en columnas cortas. Bueno, eso ya en prevención de colapso, pero de los tres casos ya tenemos más o menos qué es lo que pudiera estar pasando y esto también nos da criterio para el tema de inspección. O sea, sí, para el tema de inspección en los niveles en los cuales, y también para la presentación, ¿no? Si en algún cliente quisiera, pudiera entender más o menos cómo podría quedar los elementos. Obviamente, este es un poco más de detalle que lo podríamos incluir con estos de acá, para que lo puedan entender. En el caso de los elementos secundarios es muy parecido, algún
menor desprendimiento en algunos lugares en columnas dúctiles y vigas. Acuérdense que a pesar de ser elementos secundarios, puedo tener elementos dúctiles porque estarían controlados por la deformación, no por la fuerza. Y agrietamientos por fricción en vigas y algunas columnas. Agrietamiento por corte en los nudos, ¿no? En el caso de acá, tendría un mayor agrietamiento y formación de rótulas en elementos dúctiles. Es como si estuvieran así, ¿no? Agrietamientos limitados o este, falla de los empalmes en algunos elementos no dúctiles, unas columnas no dúctiles, ¿no? Daño severo en columnas cortas, muy parecido con el caso. Y acá en los elementos secundarios, pues ya tenemos un desprendimiento del concreto en columnas bastante grande, y en el caso de las vigas, un asentamiento de las columnas, un asentamiento limitado de las columnas, un daño en los nudos severo, y algunos refuerzos que se empiezan a pandear por lo que les había comentado, ¿no? Si se termina desprendiendo, se queda libre y se termina esto pandeando, ¿no? Vamos a ver si hay de repente por acá para mostrarles. Acá, por ejemplo, creo que acá se puede ver. Acá. El concreto se revienta, ¿no? Sí se ve ahí, creo. El concreto se revienta. Si el concreto se revienta, el fierro ya no va a tener capacidad, ¿no? O sea, ya no va a tener capacidad de confinamiento del concreto. Trabaja solo. ¿Y qué pasa si este trabaja solo? Ya puede pandear por la gran carga que tiene de pandeo. Los estribos deberían de estar ahí bien amarraditos, de tal manera de que esta distancia sea una distancia bien pequeña y reduzca, o no es que no genere, pero que reduzca el pandeo entre estos, ¿no? Si no puede tener fallas frágiles como esta, ¿no? ¿Sí? Ahí se ve, creo que. Acá miren, ¿no? Cabe un aplastamiento y vienen todos los estribos, como lo terminan. Y el pandeo, pues, ¿no? Pandeo del refuerzo, ¿sí? Ahí está. Ya lo voy a poner después. Este es el espaciamiento, miren. Acá se quebró. Acá se quebró. Y acá ya empieza a hacerlo desde acá, ¿no? Controlar acá, pero está pandeando así. Ya no está esto amarrando en esta zona. Este también igual, ¿no? Y este por lo contrario queda, ¿no? Acá creo que hay algunas. En el caso de mampostería, sucede cosas parecidas, pero con los elementos de confinamiento. Con los elementos de confinamiento, el talón, que es el extremo, era lo que yo decía, una analogía, ¿no? Para poder tener una analogía. El talón se destruye y el refuerzo de acá empieza a suceder. Y acá empieza a suceder esto. Sí. Bueno, más o menos así, no miren esto. Y las fallas de estos son frágiles, ese es el tema, ¿no? Se quiebra, ¡tac! Se rompe por pandeo. Ahí está. Y algún pandeo de refuerzo. Entonces eso es lo que termina sucediendo en pórticos de concreto. Y el tema de las deformaciones. Dice alguna deformación que se pueda tener que causa menor o no daño estructural, despreciable deformación permanente.
alguna deformación, una distorsión suficiente que termina causando daño estructural. Ahí viene un tema, ahí viene el tema de cómo cómo controlo este, o sea, estos objetivos de desempeño en los elementos. Nosotros lo vamos a ver con un tema de las aceleraciones, ¿sí? Y vamos a ver un poco de las aceleraciones que tenemos en nuestra normativa, un poco de investigación que también se han hecho acá en el Perú a partir de esto, el cambio en la propuesta que hizo la norma ACE 7 con el tema de las aceleraciones y algunas investigaciones adicionales que se han hecho con respecto a aceleraciones. Pero esto es un poco para los elementos no estructurales, pero vamos a ver de eso. Y notable deformación, distorsión permanente. Acá también igual una distorsión es suficiente para causar un gran daño no estructural y alguna distorsión que sea bastante grande, ¿no? Permanente bastante grande en la prevención de colapso. Acá tenemos muros de concreto en elementos principales, ¿sí? Y tenemos en ocupación inmediata algunas grietas diagonales, y hablamos de corte, de los muros y en las vigas de acople experimentan alguna fisura diagonal. ¿Sí? Estos elementos de acá, de concretos, tienen menos utilidad, ¿no? Tienen que controlar un poco más. En el caso de seguridad de vida, los elementos de borde, algunos elementos de borde están agrietados y se empiezan a desprender un poco el recubrimiento y alguno, un pequeño o limitado pandeo en el refuerzo longitudinal de este, ¿no? Algunos escurrimiento en los nudos que se corran, daño alrededor de las aberturas, algunas grietas, algunas grietas por flexión y por aplastamiento, ¿no? Unas vigas de acoplamiento con grandes fisuras por corte y por flexión, algunos aplastamientos, pero generalmente el concreto permanece en su lugar. Y acá dice una mayores grietas por corte, por flexión y en vacíos, ¿no? El tema de igualito, ¿no? De deslizamiento o corrimiento de los nudos, grandes aplastamientos y pandeos de refuerzo. Un daño severo en los elementos de borde. Y claro, porque los elementos de borde son los que terminas diseñando para que esos sean los elementos dúctiles, ¿no? Los elementos que terminen fallando. Las vigas de acoplamiento también de la igual manera, terminas haciendo eso para que disipen energía por ahí. Vigas de acoplamiento están, como diremos, destrozadas y virtualmente desintegradas, ¿no? Sí, ya estas tienen bastante de la falla de estos elementos. Y en el caso de elementos secundarios, muy parecido con de repente un poco más con ello, e igual muy parecido a lo que habíamos visto en el caso anterior con el tema de las distorsiones. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que en el caso de la norma termina generando niveles de sismicidad. Para que en base a los niveles de sismicidad se terminen, dependiendo de estos de acá, se terminen generando ciertos niveles de criterios de evaluaciones de esto. El único tema es que en el caso nuestro, una categoría de diseño sísmico para nosotros vendría a ser el DILF debido a lo que termina tomando, o sea, esta es la definición del nivel de sismo, del nivel de sismicidad, a lo que termina tomando como aceleraciones. Pero lo que termina tomando como aceleraciones para nosotros, que es alto, en un SDS que vendría a ser para periodos cortos, que nosotros estaríamos en la zona de plataforma, estaríamos hablando de 0.5G, más de 0.5G, algo que nosotros tenemos en realidad. Entonces nosotros para un nivel de sismicidad siempre estamos hablando de un nivel alto. ¿Eso qué significaría? Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta es que para nuestras estructuras nosotros no nos bastaría hacer evaluaciones con solamente los primeros niveles de evaluación que se terminan haciendo en la norma ACE 4117, sino tendríamos que hacer
con niveles de evaluación un poco más alto de estos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, no? Niveles con análisis no lineales, ¿no? Estático no lineal y tiempo historia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya tenemos un poco de la idea, un poco del justificar estos casos. Otros casos hacen niveles de desempeño, pero con niveles elásticos, por ejemplo, pues no podríamos saber el desempeño de estos, ¿no? Porque acuérdense que esto da el desempeño, no significa lo mismo que hacer cumplir la norma. El hacer cumplir la norma va a hacer cumplir ciertos parámetros, pero no hace cumplir todo, a menos que garantices hacer cumplir todo. Tengas una cierta garantía de las edificaciones, así como hablamos al inicio del curso. Si tengo una cierta garantía de estas edificaciones, podríamos verificarlo en algunos puntos, podríamos hacer una verificación del cambio de norma, no habría problema, porque algunas cosas se mantienen constantes. Y hacer la verificación de las zonas que de repente no se mantienen constantes. Pero hacer una evaluación total con esta de esa manera, y con configuraciones estructurales que a veces no las conocemos, es muy posible que sea un poco diferente. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. Y luego lo que terminamos concluyendo un poco de todo lo que se ha hablado es en estos niveles de desempeño, o sea, objetivos de desempeño básico para edificaciones existentes y objetivo de desempeño básico para edificaciones equivalentes, para edificaciones nuevas o equivalentes a nuevas, ¿no? Habíamos dicho de que un caso mejor de esto vendría a ser, o mayor a esto vendría a ser el mejorado, y menor de esto vendría a ser el limitado, básicamente eso, ¿no? Entonces, si nos ordenamos el caso del nivel de sismo, de lo que hemos hablado, el nivel de sismo uno, el primer nivel de sismo básico para edificaciones existentes, vendría a ser para el sismo de 225 años. El de acá, el 2 para nosotros, vendría a ser el 975 años. Acá tenemos 225 años y acá tenemos 975 años. Y en este caso de acá tendremos para 475 años y acá tendremos para 2500 años. Haciendo la analogía para lo que nosotros podríamos hacer. No podríamos aplicarlo esto para el caso de Estados Unidos, esto ya cambió, ya ellos, su nivel de sismo, ellos lo hacen diferente, esto ya no lo clasifican a niveles de peligro sísmico, sino a nivel de riesgo, pero para la analogía lo que podríamos nosotros terminar realizando. Y lo termina siendo el nivel de objetivo dependiendo de la categoría de riesgo que también lo habíamos revisado. Estas categorías de riesgo estaban orientadas un poco en niveles, que nosotros habíamos hecho una pequeña analogía de tomarlo como si fuera una común, una importante o una esencial. No sé si se acuerdan un poco. Más o menos una pequeña analogía. Si es así, pues nosotros tuviéramos estos niveles de desempeño de los componentes estructurales para los diferentes niveles de categoría de riesgo. Para nosotros, por ejemplo, podrían ser categorías de uso y diferentes niveles de desempeño. Pero esto lo aplicaríamos para estructuras de concreto armado, básicamente. Para estructuras de albañilería vamos a tomar lo que se ha hecho hasta el momento. No vamos a tomar esto. Podríamos seguir algún criterio o los elementos de concreto para los que estén en edificaciones de albañilería, ¿no? Eso podríamos terminar haciendo. Bueno, entonces, ¿qué nos damos para la categoría de riesgo 1, 2? Estaríamos teniendo lo que es seguridad de vida, prevención de colapso, para el 3, control de daño, seguridad limitada, que estaban en un poco antes de y este es antes de y el 4 vendría a ser ocupación inmediata y seguridad de vida, ¿no? Ah, y acá también algo parecido. Sí, si tengo categoría 1 2 para el de 475 años, estaríamos hablando de seguridad de vida, lo común, lo que nosotros teníamos, ¿no? Para el caso importante, un control de daño, y para caso esencial, podríamos estar hablando de una ocupación inmediata. Muy parecido esto a lo que nosotros manejamos, ¿no? Y en el caso del 2500 años, en una común podría estar llegando a una prevención de colapso. O sea, inclusive planificación común con 2500 años no debería estar colapsando. Estos límites sí están interesantes dentro de lo que nosotros haríamos. Y el 3 estaríamos en una seguridad limitada, que era un poco menos de esto, y menos de este estaba en el rango entre los dos,
era la seguridad debida para un esencial, pero con un sismo de 2.500 años. Entonces, esto lo vamos a terminar usando principalmente para estructuras de concreto. Albañilería, como les digo, vamos a usar la propuesta que se ha realizado. Igual podríamos usar esto, o sea, si al final terminamos usando, terminamos controlando y tenemos claro cuáles van a ser nuestros niveles de desempeño, pues ya nosotros podríamos colocarlo ahí, ¿no? Podríamos colocarlo dentro de nuestros informes, decir, este es el nivel de desempeño que te puedo garantizar, ¿no? Pero eso, no sé, esta edificación te he pedido que puedas reforzarlo para llegar a pero no se puede más de eso. O sea, tu edificación tiene tal problema y no puedo considerar esto de acá, ¿no? Estoy haciendo una analogía de esto no está, esto lo preparó el ingeniero Gregory Díaz a partir de lo antes mencionado, y lo preparó más o menos así para poder hacer la misma analogía de lo que había realizado el caso, de los casos que antes se habían dicho. Y pues acá es un poquito más rápido de ubicarlo, ¿no? Un poquito más fácil de repente de ubicarlo, le va a ayudar. Podríamos tomar esto como si fuera un común, un importante, un esencial. Lo estamos tomando tal cual dice allá. Acá lo podríamos tomar como el de 975 años, 475, 2475, 225 años. Y cómo sería el comportamiento de estos, así, ¿no? Entonces tengo este nivel de desempeño sísmico para edificaciones existentes y que si se dan cuenta es un poco la continuidad básicamente del caso del nuevo, ¿no? Si yo termino colocando acá, por ejemplo, este es categoría 3, la categoría 1, 2 se terminaría pasando acá. Acá estaría la categoría 1, 2. La categoría 3 estaría acá. Y la categoría 4 estaría acá, para edificaciones nuevas. Para edificaciones nuevas, lo único que se ha hecho es todo esto, bajarlo un nivel. O sea, todo esto quedaría acá. O sea, tampoco es que haya sido algo diferente, ¿no? O sea, esto se movió abajo. De acá abajo, de acá arriba. ¿Sí? Y así pues, muchachos. Entonces, con esto yo creo que ya nos estamos llenando así de información. Tenemos varios criterios, estamos tomando, nos falta un poco más de patologías de repente, revisar un poco más de modelos, cómo estos fallarían, y con eso nos cargamos así un saco de información y salimos a inspeccionar. Inspeccionamos, revisamos y en base a todo lo que hemos hablado podríamos tener ciertos criterios de desempeño y luego posteriormente poder interpretar los resultados que nos terminen sacando los análisis no lineales. ¿Estamos bien? Me acuerdo si acá había alguna corrección acá. Voy a guardarlo igual. Les vuelvo a pasar de todas maneras. Les vuelvo a pasar de todas maneras. No sé si tuvieran alguna pregunta. Les vuelvo a pasar de todas maneras. Porque unas pequeñas correcciones que he hecho por ahí de letras, no sé si ustedes lo llegaron a ver, ¿no? Traten de tomar la última información en todo caso. Esto está en CSIP, rehabilitación, clases 1, 7 y 8 y PDF. Acá les vuelvo a pasar porque creo que la semana pasada les pasé no me acuerdo. O si les pasé hay que tomar en todo caso. Ya, y vamos con la siguiente presentación. Hay una pregunta mientras por acá. Ingeniero, en el caso de las combinaciones de cargas donde se aplica el factor de sobreresistencia, los que apliqué en un inicio para Perú, ¿se tiene la misma disposición? No, no lo tenemos. Tenemos algunas ciertas disposiciones, como comenté en el caso de disposiciones sísmicas, como la que comenté esto de amplificar en algunos casos, pero no se tiene, no se usa porque hay muchas cosas que el análisis inclusive lo hacemos diferente de la parte sísmica, no es igual. Solo he visto en la norma ACE, en cuanto a ello, para Perú no hay factores de resistencia, no sé si sea correcto usar los de ACE, no.
Dentro de lo que yo he evaluado, podríamos evaluar también los primero, nótese que hay ciertas cosas muy diferentes. Ellos consideran, por ejemplo, con edificaciones agrietadas, con agrietamiento. Acá en el Perú se estuvo haciendo una investigación de esto. Sé que estuvo el ingeniero Córdoba con el ingeniero Jorge Cabanillas hace unos años, escuché. Estaban viendo eso, una investigación Pacencico, no sé si llegó a salir, pero con el tema de agrietamiento, por ejemplo, nosotros no hacemos de esa manera. Podríamos hacer un poco, de repente, tomarlo en cuenta, después más adelante cuando hagamos los análisis. Por ejemplo, los niveles por ejemplo, en el caso de verdes formaciones, nosotros no le quitamos el nivel de importancia. Ellos sí le quitan el nivel de importancia en la norma ACE, por ejemplo. Y hay varias cositas así que terminan cambiándose. No es exacto, sus niveles de deformación son diferentes. El de nosotros son un poquito rígidas, estrictas, no van tan mal en realidad, ¿no? No van tan mal. Ahí vamos a ver cómo nos terminan saliendo los modelos. Sí, lo vamos a ir modelando, lo vamos a ir teniendo a cada uno de ustedes. De repente también lo va haciendo, pero los modelos a veces demoran un poco en correr, ¿no? Podríamos hacer, vamos a ir haciendo de repente algunos, por ejemplo, hay manuales para que se puedan ver con unas suposiciones muy de repente muy burdas, pero que se entienda la idea, ¿no? Y, y de ahí, pero de ahí poder extrapolarlo para la información que se tiene acá. Me preguntan en interno, los PPTs de las clases de hoy tenemos que esperar al Ceci lo cual en el aula, ¿cierto? Así es. Ceci creo que lo sube ahí nomás, si mal no recuerdo. No se preocupen, pero cada carpetita la va subiendo la información. No me acuerdo si esta ya la subí. Lo único que estoy volviendo a subirlo es porque he hecho algunas correcciones. O sea, no lo subí la semana pasada. Mejor, para que no se confundan. El de acá, las correcciones que ustedes han visto son las correcciones que he hecho. Unas correcciones por ahí que se van 2 puntos que se me fueron por ahí. Pero vi que había uno más y no lo corregí. Pues estaba buscándolo. Bueno, si ustedes lo encuentran, me avisan. Si ustedes lo encuentran por ahí, yo encontré uno por ahí y no lo corregí. Si ustedes lo encuentran por ahí, me avisan para corregirlo. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esto sí lo voy a cerrar porque lo tengo ahí abierto. Y nos vamos a cambiar un poco el tema y nos vamos acá, a la durabilidad del concreto. Seguramente muchos de estos conocen, hay mucho de tecnología del concreto y mucho de esto que seguramente lo conocen cuando han hecho proyectos. Lo deben haber visto, pero es un poco para que nos recordemos en todo caso mucho de lo que ustedes conocen. Y bueno, en mi parte para que podamos reunir la información para poder interpretar más adelante cuando podamos encontrar ciertas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de acá que se aplican para edificaciones de albañilería. Ya les voy a terminar mostrando ellos, ¿sí? Ok, vamos con la durabilidad del concreto. En el caso de la durabilidad de concreto, un poco ver el tema de las patologías que éstas se encuentran, cómo pueden ser. Hay muchas, hay muchos libros de esto, le voy a pasar algunos libritos por ahí que tengo para que lo puedan tener. Es bastante amplio. Hay personas que solamente estudian esto, inclusive. Hay personas que no son civiles que estudian esto, inclusive. Es muy amplio este tema porque se da a los dos niveles, ¿no? Un nivel físico y un nivel químico. Y en el nivel químico hay muchos porqué de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver los casos principales, lo que nos de repente interesaría, y ahí vamos conversando. La durabilidad del concreto. La durabilidad del concreto representa una de las características claves con la cual hace liderar su uso ampliamente. Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, el tema de concreto, hermano, muchos de los libros dicen, el ser humano, el concreto es la roca creada por el ser humano, ¿no? Es la roca creada por el ser humano. Entonces, es lo que nosotros
le apoyamos mucho en este caso de acá. No es un tema ya de análisis y diseño, ¿no? Es un tema de la propia característica intrínseca que tiene el concreto, ¿no? Que lo hace accesible, muy, muy vistoso y aún lo seguimos usando con bastante frecuencia. La durabilidad del concreto es determinada por su habilidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioración. Un concreto durable conservará su forma, calidad y serviciabilidad originales al estar expuesto a su ambiente. Así es. Eso es lo que nosotros terminamos buscando. Los mecanismos que pueden afectar el deterioro del concreto pueden ser físicos, químicos o pueden ser, bueno, de igual manera, pero producidos por la naturaleza. ¿Sí? Originados externamente o inclusive internamente. O sea, no solamente puede ser que externamente se termine, o sea, debido a la parte externa se termine dañando internamente se termine dañando el concreto, sino internamente desde el interno termine dañando externamente al concreto, un poco curioso. Así también, la severidad de la deterioración de una estructura dada puede ser afectada por la orientación del viento. Ajá, precipitación o temperatura. Entonces, esto diría que todas las edificaciones de concreto armado de albañilería estarían un poco expuestas a depender un poco del tipo de contexto o de grado de exposición que éstas se encuentren. No pudiera yo estar pensando que terminen dándose en los mismos casos, claro, y nosotros tenemos claro bastante eso en edificaciones, por ejemplo, de casas de playa, se necesita mucho mantenimiento porque hay un mayor deterioro allá de las edificaciones allá, ¿no? No se puede considerar lo mismo. Algún momento yo fui a una casa de playa, me acuerdo que fuimos a revisar una edificación, que iban a hacer una ampliación, no me acuerdo, y subimos al techo y veo las mechitas de los fierros que típicamente dejan acá, ¿no? Cuando vas a hacer una ampliación, siempre haces el primer nivel y dejas las mechas de los fierros para que continúen, hacen el traslape. Y yo digo, ¿eso acá? Qué curioso, ¿puedo subir? Le digo. Claro, ingeniero, sube, siempre me dice, yo de curioso estoy por otro lado, mientras van explicando, ¿no? Voy, subo, veo, qué curioso, y agarro y cojo algo para tocarlo, lo toco, y ¡pum! Se desmoronó el acero, se desmoronó como si fuera galleta, no sé, así, toda, como si hubiera estado junta toda, y se desmoronó, se desintegró. Yo dije, pues super Edison. Nada, estaba todo corroído, totalmente corroído. No había quedado nada, se desmoronó totalmente, estaba quietito ahí, no sé por qué, estaba quietito ahí. Y me sorprendió bastante y el grado de daño que había estado en ese elemento. Entonces, no puedes tener las mismas consideraciones y tienen que tener mucho cuidado con eso. Eso, por ejemplo, es muchos de los problemas que hacen cuando uno termina diseñando en una cierta zona y termina cambiando la zona y quiere aplicar lo mismo. Y tiene que tener cuidado, o sea, no te puede ganar mucho el ego, ¿no? O sea, estás diseñando acá, oye, vamos a diseñar en esta zona de acá. Ok, ya manda a la gente, sigues haciendo lo mismo que hiciste acá y allá puedes tener problemas. Tienes que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Con eso y poder revisarlo. Dice, por ejemplo, en el caso de vigas de un puente exterior, pueden ser expuestos a un diferente y más grado ambiente que vigas que sean interiores, ¿no? Y eso es bastante cierto. En el caso, por ejemplo, de puentes, si bien tienes vigas eh, son vigas de igual manera, pero puedes tener vigas inclusive más reforzadas que el caso de una edificación. Claro, ingeniero, si son vigas bastante grandes. No, en proporción me refiero. En el caso de edificaciones de concreto, las vigas se limitan, y lo habíamos visto, ¿no? En la, en la pizarrita. Habíamos visto de que las vigas se buscaban que tengan un comportamiento dúctil. Entonces, como buscas tú que tengan un comportamiento dúctil, limitas la cantidad de acero en esta. En el caso de puentes, con el último ASTO, si mal no recuerdo, creo que es 2014, no puedes pasar, o sea, puedes pasarte si quieres, o sea, puede ser una falla frágil el caso de las vigas. ¿Y por qué podría ser una falla frágil el caso de las vigas de puente? Porque ahí
recae el tema de las fallas de puentes. Los puentes son principalmente por los pilares, y los pilares serían en todo caso aquellos elementos que tengan que incursionar en intervalo de comportamiento inelástico. Yo buscaría la redundancia, ductilidad y sobre resistencia en estos elementos, más no en los otros. En los otros, debido a las cargas móviles que pueda tener y todo lo que tenga en la parte superior, ¿no? Pero en el caso de los pilares, que son los principales, ahí en las vigas dijeron, entonces, ¿para qué estas vigas? Si yo tuviera más refuerzo, reduzco, o sea, aumento la durabilidad también de esto. Si bien reduzco el tema de ductilidad, pero si no lo necesita, entonces, ¿para qué usarlo? Mejor aumento y mejoro temas de durabilidad. Y aumenta el tema de durabilidad. Estas son más reforzadas en el caso de las vigas. Y es muy común que, por ejemplo, en el caso de concreto para puentes, utilicen concreto de 2500 como peso y no 2400 como el caso de edificaciones. Van a encontrarse, oye, ¿cuánto pesa el concreto? A 2500 kilogramos por metro cúbico. Y en caso de concreto, 2400. Edificaciones usamos 2400, ¿no? Es un poco, unas cositas ahí chiquitas, pero que son diferentes y que nos puede tomar y tener a detalle eso, ¿no? Miren esta junta de acá y cómo el refuerzo ha terminado corriendo, pero bastante feo, ¿no? Ya, dice, en fin, el fin de la viga de una estructura es alcanzada cuando ésta no satisface ampliamente la función para el que ha sido construida, por ejemplo. A pesar que esta estructura pueda ser corregida por reparaciones, reemplazos parciales, acá está mal. Estaba hablando de vida y puse vida. Viga. Vida. El fin de la vida de una estructura, ahí está mejor, disculpen, es alcanzada cuando ésta no satisface ampliamente la función para la que fue construida. A pesar de que esta estructura pueda ser corregida por reparaciones, reemplazos parciales o reforzamientos o componentes, eventualmente se llegará al punto donde esto se convierta ya poco económico e impráctico hacerlo, o que el deseo de prolongar, de nuevo puesto, la vida de la estructura se convierta en pérdidas. El tiempo de vida útil de diseño, es decir, el periodo que una estructura es funcional, depende mucho de su naturaleza y su función.